Hola, pues buenos días a todos. Hola, bienvenidos. Hola, Majo, bienvenidos. Buenos días. En nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán, me presento. Soy la licenciada Ileana Fajardo, soy la directora de nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán. Y pues como todos los jueves, desde hace 2 meses, ¿verdad? Tenemos otro curso virtual, un webinar con algún tema que consideramos que pues es de suma importancia para seguir capacitándonos. Hoy más que nunca estamos haciendo uso y aprovechando las herramientas digitales pues para poder capacitarnos, prepararnos, aprender de alguna manera y pues compartir todo lo que va surgiendo con respecto a diferentes temas de salud, de nutrición, pero pues hoy definitivamente el tema del COVID-19 pues es algo que nos compete a todos los profesionales de la salud. Entonces, yo quiero darles la bienvenida a este curso virtual de soporte nutricional en pacientes con COVID-19 y creo que hoy también es muy importante que reconozcamos la labor que están haciendo los nutriólogos que están trabajando en los hospitales. Definitivamente la labor que hacen los nutriólogos fuera de los hospitales en temas de prevención y en temas post-COVID, pues es sumamente importante. Pero sabemos que clave para el que salgan adelante los pacientes que ingresan al hospital es ese soporte nutricional que reciben, ese trabajo interdisciplinario que tienen que hacer los nutriólogos y que están haciendo los nutriólogos que están en los hospitales. Yo quiero darle hoy la bienvenida. Tenemos una nutrióloga que tiene toda la experiencia del mundo para platicarnos de esto. Nos acompaña la licenciada en nutrición, María José Miguel Vázquez. María José es nutrióloga certificada. Ella es la jefa del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital General Agustín Orán de la Secretaría de Salud. María José tiene muchísima experiencia en todos los temas de soporte nutricional y pues está hoy para compartirnos este tema. Entonces, María José, bienvenida a este curso virtual. Tenemos muchos espectadores que seguramente van a sacar todo el provecho del mundo del curso del día de hoy. La dinámica, pues ya la saben, aquí en Zoom tenemos una parte de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas para la licenciada María José, con mucho gusto pueden hacerlas y se las iremos poniendo al final de la plática, se las iremos pasando. Y los que nos están viendo también en Facebook, pues la misma dinámica en la parte de comentarios. Si tienen alguna pregunta para la licenciada María José, ahí se la pueden hacer y al final de la plática se la pasaremos. Entonces, Majo, te dejo compartir pantalla, te cedo la pantalla completa y te cedo el micrófono. Buenos días. No te escuchamos, Majo. A ver, con este sí. Excelente, sí, Ya, perfecto. ok, Listo. perfecto. Bueno, pues gracias, Liliana, por la invitación. Es un honor apoyar directamente, seguir apoyando. Pues sí, pues esta mañana pues vamos a tener un tema muy interesante. Me encanta hablar de esto, lo que pues ha sido mi día a día por muchos años de estar aquí en el hospital y pues como tú mencionabas, ¿no? Ahorita lo que está acaparando totalmente la atención de área médica y nutricional, pues es este gran problema del COVID-19, ¿no? Pues bueno, agradezco a toda la gente que ya se conectó. Es un horario también ya un poquito más difícil, pero hay buen público, ¿no? Y pues ya procedo a dar la plática. Bueno, Bueno, pues muy bien, pues bienvenidos todos a esta breve sesión. Esperemos que no estar cumpliendo con los tiempos. Pues bueno, el objetivo de la sesión de hoy pues va a ser identificar y analizar, ¿no? De qué es lo que ha surgido con relación
el tratamiento nutricional del COVID-19. Yo vengo esta mañana pues a compartir un poquito, no son unas guías tal cuales de manejo. Vengo a la Europea de Nutrición Enteral y Parenteral y otras personalidades también que generaron un consejo de orientación práctica para el manejo nutricional de los individuos con infección de SARS-CoV-2. Ahora les estoy poniendo el link para acceso. Estas declaraciones están ya totalmente en acceso directo. Están en inglés, pero no hay ningún problema y pues hoy vamos a platicar un poquito más de qué es lo que nos están planteando, qué es lo que en un momento dado pues debemos de tomar en cuenta en general todo el equipo de salud, porque esta no es una plática exclusivamente para todo el equipo buen tratamiento nutricional va a dar resultados positivos en el tratamiento y la evolución de los pacientes, ¿no? Y está ampliamente demostrado en muchas otras patologías que el apoyo del soporte nutricional, actualmente manejado ya como terapia médica nutricia, según las últimas guías también de la ESPEN, que salieron en 2018 para pacientes críticos, pues ya se le está dando el peso que se debe, ¿no? A la parte nutricional. A medida pues que el mundo entero y la atención médica especializada se ha ido creciendo, pues también ha sido necesario, ¿no? Tener un manejo interdisciplinario. Esta imagen me encanta ponerla cada vez que toco esta partecita del trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque pues vemos que cada persona del equipo de salud pone su pieza en este rompecabezas que es el manejo de una enfermedad, ¿no? Y a medida que nosotros podamos engranar nuestros conocimientos, vamos a tener mejores avances y vamos a hacer más efectivo el desarrollo de la salud de nuestro paciente, ¿no? Y lo vamos a hacer que sea pues más fuerte ante esta situación. Y pues bueno, ¿qué podemos decir, no? A fin de cuentas de SARS-CoV-2 es que es una enfermedad pues que afecta principalmente a las vías respiratorias, pero sabemos que como cualquier otra enfermedad, si no se tiene un buen manejo nutricional, puede deteriorarse en una medida que va a llegar a que el paciente desarrolle una disfunción multiorgánica y a la postre pues fallezca. Y esto independientemente de todas los diversos obstáculos, ¿no? Que sabemos que está poniendo esta infección por coronavirus, ¿no? La parte nutricional por sí sola va a generar una disfunción multiorgánica y a fin de cuentas no le va a dar un buen pronóstico al paciente. Y pues de ello parto, ¿no? El objetivo que se nos plantean diversas bibliografías desde hace muchos años con relación al manejo del paciente que tiene una enfermedad respiratoria, ¿no? Ay, perdón, se me está moviendo esto. Que a fin de cuentas, el soporte nutricional debe restaurar y conservar la masa corporal magra. Ese es el objetivo principal en los pacientes que tienen enfermedad respiratoria. Sabemos que el paciente, a la hora de dar su masa corporal magra para soportar los procesos catabólicos, no va a ser selectiva esta pérdida de masa magra. El paciente va a donar primero los músculos grandes y el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, pues obviamente es uno de los músculos más grandes del cuerpo, ¿no? Y esto, pues, el paciente no va a decir, uno no puede decir, oye, no, pues que
que le baja el tríceps, que le baja el cuádriceps, ¿no? Los femorales, pero no me toques el diafragma, ¿no? Y esto muchas veces pasamos por alto esta situación, ¿no? Y con estos pacientes es súper importante. El paciente no debe de perder masa corporal magra para que pueda hacer frente a estas patologías. Buscamos también mejorar la resistencia a la infección. Sabemos que todas las células inmunológicas tienen una base proteica. Entonces, si estamos perdiendo masa magra, evidentemente estamos disminuyendo nuestras reacciones de síntesis proteica. Entonces, no vamos a estar favoreciendo la creación de linfocitos, de macrófagos y demás células. Entonces, el paciente también se vuelve todavía más propenso a las diversas infecciones que pueden cursar en el ambiente hospitalario y eso agravar la situación. Y obviamente, pues a medida que logremos conservar la masa magra, optimizamos también la oxigenación para facilitar la separación del ventilador mecánico. Y nutricionalmente, también sabemos que mediante la óptima selección de los nutrientes, pues mejoramos también este proceso de oxigenación y facilitamos los procesos respiratorios para que el paciente tenga mejor calidad. Obviamente también el soporte nutricional va a buscar modular la propia respuesta inflamatoria que va a tener el paciente, ¿no? Independientemente de eso, todos tienen una respuesta metabólica a la agresión y que pues esta va a estar mediada dependiendo de la situación previa que tiene el paciente, ¿no? Aquí pues recordemos que las patologías que más están afectando en la infección del SARS-CoV-2, pues es la diabetes, es la obesidad, es la hipertensión, el trastorno renal. Entonces, evidentemente el paciente ya trae una respuesta inflamatoria previa. Entonces, esto se va a exacerbar con la infección y pues nosotros también tenemos hasta cierto punto la incidencia nutricional para ayudar a que esta respuesta inflamatoria pues se vaya modulando lo mejor posible y podamos darle un mejor pronóstico a nuestro paciente. Y pues evidentemente, ¿a qué nos vamos a enfrentar también con estos pacientes, no? También hay problemas de institución hospitalaria, pues ya sea el paciente que no ingresa grave, que pues tiene nada más oxígeno suplementario, no tiene tanta insuficiencia respiratoria, pero que evidentemente también sabemos que el paciente tiene problemas de gusto, tiene problemas de olfato, puede haber problemas de náusea, de vómito, ¿no? De diarrea también. Entonces, pues evidentemente se hace una reducción de la ingesta en la comida, ¿no? Sabemos muchas veces que los menús hospitalarios tampoco, pues, son el 100% lo más deliciosos de la vida, ¿no? Aunque quisiéramos nosotros, pues hay ciertas limitantes que tenemos que aceptar, ¿no? Y obviamente, pues esto empieza a ver los diversos cambios en la composición corporal, donde va a abundar de primera instancia la pérdida de masa magra, ¿no? Evidentemente, un proceso de infección como es el coronavirus va a generar requerimientos incrementados. Entonces, el paciente, al no ingerir el alimento suficiente, pues se va también disminuyendo este aporte de los diversos nutrientes, tanto macronutrientes como de micronutrientes. Y vamos a ver más adelante que sí es importante tener en expectativa estos dos parámetros, ¿no? Sabemos por antecedente histórico que aproximadamente solo una tercera parte de los pacientes hospitalizados va a alcanzar cubrir su requerimiento por voluntad propia, ¿no? El paciente que a pesar de todo tiene un buen apetito, tiene pues obviamente le echa todas las ganas del mundo, pero pues lamentablemente no siempre se puede
se puede lograr este objetivo, ¿no? Entonces, evidentemente, el que desarrolle un problema de desnutrición va a generar una interferencia entre la evolución de la enfermedad, el adecuado tratamiento, entonces esto nos va incrementando las comorbilidades y la mortalidad en el paciente. Esta imagen pues va haciendo el pequeño diagrama, ¿no? De todo lo que va pasando cuando se va generando este hipercatabolismo posagresión. Esto es algo a lo que no debemos de llegar. Esto es cuando los soportes nutricionales se presentan de forma tardía y los procesos gluconeogénicos están totalmente activados, ¿sí? Se dice que no debemos de retrasar la nutrición, tanto enteral como parenteral, más de 48 horas, tanto Aspen como Espen concuerdan en ello. Aspen, que es la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, nos maneja inclusive 36 horas, y la Espen, los europeos manejan hasta 48 horas. La realidad es que pues, el glucógeno hepático nos va a dar un sostén aproximadamente de 72 horas, y a partir de ello, pues el hígado va a decir hasta acá, hay que ayudarnos de los procesos gluconeogénicos, y entonces la masa muscular es la que va a ser el principal donador de energía, aun cuando sabemos que las proteínas pues, no están diseñadas realmente para ser la principal fuente de energía. Entonces, ¿nosotros qué es lo que vemos? Vemos la pérdida de masa muscular del paciente, ¿no? Vemos que empieza a adelgazar, ¿no? Un paciente de estado crítico, en un día completo de ayuno, puede llegar a perder hasta 400 gramos de masa muscular por día. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta un paciente que por mala praxis y decir, pues es que está inestable, ya lo intubaron, tiene mucha cantidad de inotrópicos, de aminas, o sea, sí, obviamente todos los pacientes graves pues son inestables metabólicamente, pero dentro de esa inestabilidad, los médicos deben de buscar esa estabilidad hemodinámica que permite en un momento dado iniciar alguna vía de soporte nutricional, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué empieza a pasar? Empieza la pérdida de las proteínas viscerales, empezamos a generar una disfunción orgánica, y el paciente pues inició con una insuficiencia respiratoria, pero posteriormente, si no tiene un buen manejo de líquidos, por ejemplo, arrastra insuficiencia renal, posteriormente una insuficiencia hepática, puede haber también una insuficiencia intestinal por diversas cuestiones, y pues por último pues queda en falla cardíaca, ¿no? Y el paciente pues ya fallece, termina falleciendo, ¿no? Pero pues antes de que pase todo esto, también hay una disfunción inmunológica, en que evidentemente lo hace mucho más susceptible a otro tipo de infecciones, y pues tomando en cuenta que ya es un paciente que ya tiene una infección, pues esto, ¿a qué se nos traduce? Que el virus no cede. No es que se vaya a reinfectar, sino que la infección no cede con el tratamiento que se le esté dando. Y pues el paciente, como mencionaba, cae en disfunción multiorgánica o bien en falla multiorgánica. ¿Cuál va a ser la diferencia entre disfunción o falla? Pues que la disfunción en un momento dado va a poder sobrellevarse, puede tener una reversión de la disfunción, pero en el momento en el que se catalogue como falla, ya ese órgano pues no va a recuperar la funcionalidad. Así que eso es lo que propiamente nosotros debemos de evitar con estos pacientes, ¿no? Y el punto básico aquí, pues va a ser el evitar los ayunos prolongados en estos pacientes. Mientras más tiempo de ayuno tengan, menos probabilidad van a tener de supervivencia. Y bueno, ya con relación a lo que nos está planteando el documento, nos presentan 10 declaraciones
con relación a tanto a la prevención y tratamiento de la malnutrición. Y pues bueno, la declaración número 1, la leo textual, en la traducción pues textual, dice: la identificación del riesgo y la presencia de malnutrición debe ser una conducta temprana en la evaluación general de todos los pacientes, considerando aún más la población en riesgo, como son los adultos mayores y las personas que padecen enfermedades crónicas y agudas. Evidentemente, pues esta es una praxis que debe de ser en todas las patologías. Aquí no nos están diciendo nada nuevo. El paciente debe de tener algún tamizaje nutricional. O sea, no es necesario en una primera instancia tener una evaluación nutricional completa, pero sí nos hacen de la importancia de aplicar un tamizaje nutricional. Los expertos pues nos recomiendan el test de MOST y el NRS 2000, que son pues herramientas que ampliamente han sido utilizadas por la ESPEN. Son dos tamizajes totalmente validados, conocidos por prácticamente toda la comunidad nutriológica. Y sabemos que pues, los tamizajes no solo los puede aplicar el nutriólogo, también pueden ser aplicados por cualquier personal médico, ¿no? Ya sea la enfermera, el médico interno, el médico que lo atiende, ¿no? Entonces, son herramientas sencillas que no van a demorar más de un par de minutos para considerar. Estos dos tamizajes pues, presentan tanto parámetros objetivos como subjetivos, y pues que considero que es una de las razones por las cuales los expertos lo manejan, ¿no? Sin embargo, también revisando otras literaturas y el mismo documento, también nos plantea la posibilidad de utilizar otras herramientas como son la evaluación global subjetiva, los criterios del MNA, Nutritional Assessment, que es un tamizaje también validado para adultos mayores, que en un momento dado pues pudiera casar un poquito más cuando tenemos algún adulto mayor, o bien utilizar el Nutric, que el Nutric pues, es un tamizaje nutricional para pacientes críticos, ¿no? Que a fin de cuentas, pues lo que estamos hablando hoy pues, es de los pacientes críticos, ¿no? Pero digamos que el NRS y el MOS pues van a aplicar tanto para los pacientes no graves como para los graves. Entonces, serían los dos puntos en un momento dado a tratar. Yo en lo particular también me gusta mucho, durante mi práctica clínica, me ha gustado mucho trabajar con el CONNUT. El CONNUT es un tamizaje nutricional también validado por la Asociación Británica de Nutrición Enteral y Parenteral, y por ende tiene un cierto reconocimiento también de la ESPEN, donde nos plantea la utilización de albúmina, de linfocitos totales y de colesterol total como marcadores nutricionales. La albúmina, pues, en este caso, no solo más que un marcador nutricional, se estaría utilizando como un marcador de inflamación, ya que a medida que baja, nos está hablando de que el paciente tiene más inflamación. Recordemos que cuando tenemos la respuesta metabólica, por medio de la interleucina 6, vemos incrementados las proteínas de fase aguda. Entonces, el paciente grave ve una conversión de albúmina a globulina, o sea, ya no está en la relación 3:1, 2:1 que debería de tener, sino que está invertido. Entonces, sus niveles de albúmina son muy bajos, sin necesariamente tomar en cuenta que hay una reserva proteica muy baja, porque puede ser que el paciente antropométricamente está bien,
pero desde el punto de vista de inflamación no. Y pues vemos una globulina totalmente duplicada o a veces triplicada. Los linfocitos totales, pues también no es un marcador proteico como tal. Lo sabemos bien los nutriólogos, dependiendo del conteo de linfocitos totales, pues vamos a saber si el paciente tiene déficit proteico o no, además de que nos sirve como un marcador inmunológico. ¿Sí? Los parámetros prácticamente son los mismos de cuando usamos el recuento total de linfocitos, ¿no? Siempre un conteo de 800 linfocitos por minuto cúbico, ya nos está generando un déficit severo. ¿Y esto por qué? ¿A qué viene? Lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que los procesos de síntesis no se están dando adecuadamente. ¿Por qué? Porque el paciente está totalmente catabólico. Entonces, no quiere decir que no estoy sintetizando células inmunológicas. Y por último, el colesterol total, porque a fin de cuentas también nos habla de que hay un déficit calórico y de que el paciente también está en un proceso catabólico, ya que si tenemos colesteroles muy, muy bajos, desde que estamos por debajo de 130, ya estamos hablando de que pues no hay anabolismo en el cuerpo y las grasas también ya están entrando en función de reserva, ¿no? Que lamentablemente esto en el paciente grave y sobre todo en el paciente obeso se tarda aproximadamente 3 semanas en que las grasas ejerzan su función como principal tejido de reserva energética, ¿no? Entonces, pues, este es un parámetro que a mí me gusta mucho porque aparte de los pacientes graves, pues siempre tienen laboratorios, ¿no? Y pues una BH, todos los pacientes sabidos por haber van a tener una BH, entonces vamos a poder hacer nuestro recuento total de linfocitos y pues todos idóneamente deben de tener, aunque sea una vez por semana, perdón, un panel hepático. Y en el panel hepático vamos a evaluar la albúmina y vamos a evaluar el colesterol. Entonces, dependiendo, y si se fijan, dependiendo de lo que tenga en resultados, le vamos asignando un puntaje, que son los numeritos que están en los paréntesis, y pues ya dependiendo, va a ser el riesgo nutricional que está generando mi paciente. Y esto, pues realmente, lo bonito de esto también es que, pues, hasta cierto punto no necesitamos estar presencial con el paciente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital tenemos un software de laboratorio en Infolab, entonces nosotros podemos checar los laboratorios, podemos checar los laboratorios de los pacientes por medio del software y nosotros poder evaluar las, los parámetros de los pacientes. Y bueno, esto que les presento aquí es también retornando un poquito a lo que nos está comentando el documento. También, además de lo que les mencionaba, nos plantean los criterios GLI, de Global Leadership Initiative on Malnutrition, donde nos proponen un enfoque de 2 pasos para establecer un diagnóstico de malnutrición y poder identificar pues adecuadamente pues qué tan bien o qué tan mal está yendo el paciente, ¿no? Aquí el punto de diagnóstico va a requerir al menos un criterio del tipo fenotípico y un criterio del etiológico. Aquí con relación al criterio fenotípico, pues realmente que desde primera instancia se va a poder evaluar es cómo está el índice de masa corporal y esto pues va a implicar tomas antropométricas de peso y talla para obtener el IMC
o bien pues estar observando cómo está la reducción de la masa muscular, ¿no? Aquí nos pone dentro de cómo estar evaluando la masa muscular. Pues sí, podemos estar en un momento dado haciendo antropometrías, que no es que obviamente no es lo idóneo de nuestros pacientes. Sabemos que lo mejor para evaluar es la absorciometría de energía dual, o sea, la DEXA. También se puede utilizar por bioimpedancia, pero pues sabemos que para estos pacientes es prácticamente imposible. Y pues al menos nosotros también, en que somos pues pobres de familia numerosa, no manejamos DEXA, no manejamos impedancia eléctrica en nuestras unidades de cuidados intensivos. Pero pues dentro de lo antropométrico también se puede manejar la evaluación de área muscular de brazo, que también lamentablemente para es complicado. De por sí es complicado hacer un pliegue de tríceps, aunque bueno, en este caso, pues como los pacientes se ponen en prono, pues a lo mejor ahí pudiéramos aprovechar para hacer el pliegue, pero realmente lo práctico para evaluar pérdida de masa muscular y que nos menciona el documento es la circunferencia de pantorrilla, ¿no? O sea, lo más ágil, además de que pues estamos lejos, ¿no? Estamos lejitos de que si nos vaya a toser o no, en el caso de que no sea un paciente entubado, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Entonces, es lo práctico en un momento dado para considerar en este aspecto, ¿no? Y pues la parte teológica, pues obviamente es en ver qué tanto está cubriendo los requerimientos energéticos, si se está a un promedio de 2 semanas, perdón, si se está también generando alguna condición que está afectando la adecuada funcionalidad del tracto digestivo, en que pueda en un momento dado también sugestionar a, mala absorción de los nutrientes, y también pues si hay alguna enfermedad previa, ¿no? Que en este caso pues que abunda, ¿no? La persona que tiene obesidad, que tiene diabetes, que tiene una enfermedad cardiovascular, ¿no? O que, no sé, a lo mejor pues le dio de malas y estaba en los primeros días, porque ponen aquí enfermedad aguda y de repente ustedes podrán pensar, pues ¿qué va a ser una enfermedad aguda? Pues que alguien que le dé de malas, que no sé, lo atropellen y estaba iniciando con su sintomatología y entonces en el transcurso de su estancia, pues ya se desarrolla esa insuficiencia respiratoria y a fin de cuentas es un COVID, pero pues cuando lo atropellaron, pues no sabían, o alguien que tenga muy mala suerte y a lo mejor pues esté iniciando el problema de COVID y le dé apendicitis, ¿no? Ya sería, como decimos vulgarmente, ¿no? Se le junta el lavado con el plancheo, pero sí, pudiera pasar, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esta parte además de la enfermedad aguda, ¿no? Y propiamente, pues, la propia infección, pues ya es igual el vivo ejemplo de la enfermedad aguda, ¿no? A fin de cuentas. Y bueno, el punto importante aquí, en esta parte de evaluación, y que es lo que nos plantean siempre, es lograr una evaluación lo más adecuada posible, porque pues lo que nosotros buscamos es un soporte nutricional temprano. Como había mencionado y como menciona en particular, es el que se va a lograr de 24 a 48 horas de ingreso hospitalario. O sea, que los doctores deben de tener buena chamba ahí para poder estabilizar al paciente y pues que el paciente no demore. Idóneamente no debe de demorar más de 2 días en ayuno. Para eso hay el establecimiento de las diferentes técnicas de soporte nutricional, ¿no? Y de aquí viene la declaración número 2, ¿no? Donde dice los pacientes con malnutrición deben tratar de mejorar el estado nutricional. Sabemos que no todos van a llegar con
un buen porcentaje de masa corporal magra para soportar en los periodos de ayuno, ¿no? Como decimos, como me gusta decir a mí, no todos estamos preparados para la contingencia, ¿no? Entonces, sí es importante tomar medidas rápidas, ¿no? Y nos ponen aquí también esta declaración, se debe compensar la totalidad de los requerimientos energéticos. Entonces, por eso les pongo aquí esta imagen, porque muchas veces, pues, como que, pues ya les pusieron la sonda y pues ya está tolerando algo, ¿no? Pues como que ya nos sentimos más tranquilos, o sea, el paciente no está en ayuno. Total, sí, pero pues a fin de cuentas, si no está compensando los requerimientos, a la larga, pues también van a seguir las complicaciones, ¿no? Algo igual muy, muy importante es también el planteamiento de la nutrición mixta, ¿no? Esto pues desde hace tiempo se ha venido generando esta posibilidad. Meyer desde el 2017 lo plantea muy bien en este artículo del Critical Care, donde dice que los pacientes que no logren al menos el 60% del consumo calórico deberán utilizar nutrición mixta para lograr cubrir sus aportes, ¿no? Y que pues ya sea que es un paciente que tiene oxígeno suplementario y que tiene vía oral, pues deberá de apoyarse con suplementos nutricionales orales o bien con una utilización de sonda nasogástrica, y en el caso de un paciente que ya está entubado, si no está logrando todo el requerimiento por nutrición enteral, pues tendría en un momento dado que apoyarse de la nutrición parenteral para cubrir los requerimientos. Aquí creo que estamos un poquito lejano de la nutrición mixta. Sí es una realidad que muchos médicos todavía les cuesta un poquito trabajar la nutrición mixta, pero pues si nos logramos apoyar con algún profesional, en este caso nosotros los nutriólogos, que tengamos experiencia en esto, pues es lo que en un momento dado pues vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Para poder cuadrar bien las calorías, cuadrar bien las proteínas y que pues realmente podamos apoyar al paciente como es debido. Ya entrando aquí un poquito en materia con relación a los requerimientos energéticos, siempre dentro de lo que nos comenta el documento, nos presentan estas primeras dos requisiciones que están tomadas prácticamente de las guías ESPEN, de sus propias guías ESPEN que salieron en 2018 para el manejo de los pacientes con polimorbilidades, ¿no? Donde nos están sugiriendo 27 kilocalorías por kilogramo de peso corporal al día en mayores de 65 años con multimorbilidad. 30 kilocalorías por kilogramo de peso corporal en pacientes con multimorbilidades y con bajo peso severo. Obviamente esto no de primera instancia. Ahorita voy a hablar de cómo vamos a manejar la alimentación. Porque obviamente un paciente desnutrido hay que evitar a toda costa que genere un síndrome de realimentación. Y 30 kilocalorías por peso corporal por día en el adulto mayor, que debe ser ajustado también. Y cuando tenemos un paciente obeso, también debemos utilizar el peso ajustado, dependiendo también del estado nutricional, la actividad física, el estadio de la enfermedad y la tolerancia nutricional. Porque en algunas ocasiones el paciente, pues sí, tiene mayor inestabilidad hemodinámica, entonces va a ser válido bajarle a 25, bajarle a 20 kilocalorías en lo que pasa ese momento más crítico, por así decirlo, ¿no? O bien, siempre también hay algunos momentos donde los pacientes hacen periodos de intolerancias nutricionales. Entonces puede ser que de repente el paciente no está tolerando unos días, bajamos las calorías, ¿no? Modificamos fórmula y entonces ya podemos retornar
a las calorías que se deben de manejar, ¿no? Ahorita vamos a ir entrando un poquito en detalle. ¿Qué es lo importante aquí? Pues estas son las pautas promedio de ingesta, pero no siempre vamos a lograrlas. Hay que tomar en cuenta eh, que pues los pacientes graves pues, son inestables, ¿no? Entonces, sí hay que saber ajustarnos y no hay que temer porque en algún momento tengamos que bajar los requerimientos inclusive a 15 o 10 kilocalorías por kilo. No hay que temer. Y que muchas veces es mucho mejor a poner a los pacientes en ayuno. Eso sí es a toda costa debemos evitar que los pacientes tengan ayuno. Aquí es lo que les comentaba de la administración progresiva de calorías. Aquí Santen nos plantea, ¿no? Pues esta parte en esta fase inicial, ¿no? Dentro de la energía catalogada o que ya está estimada, que por cierto, pues nos ponen siempre como todas las patologías, la calorimetría indirecta como gold standard, que pues sabemos que también no todos los hospitales, sobre todo aquí en México, tenemos acceso a un calorímetro. Pues por ahí dicen también que también se sugieren, ¿no? Las fórmulas estimativas, también se sugieren en un momento dado los cálculos rápidos, como nos está planteando el documento, ¿no? Y tomar en cuenta el proceso de inflamación, como les mencionaba, o sea, no es lo mismo el paciente de COVID que hace 2 semanas estaba sano, o sea, que pues realmente no tiene una enfermedad crónica, ¿ok? A otro paciente que tiene 10 años de diabetes, 15 años de hipertensión, ¿no? 2 años de enfermedad renal, el proceso inflamatorio es totalmente diferente y su respuesta metabólica también va a ser diferente y va a ser mucho más difícil de modular. Hay que tomar en cuenta también los incrementos de gasto energético, dependiendo también pues de las características propias del paciente, ¿no? No es lo mismo también un paciente que pues a lo mejor está desnutrido, ¿okay? Y ya está acostumbrado a una carga baja de calorías y que nosotros de repente queramos compensar esa desnutrición, ¿no? Aquí, como siempre pasa con algunos doctores, el paciente que ya llegó desnutrido, o sea, mientras está en el hospital y mientras está en la UCI, no es el momento de tratar la desnutrición. O sea, mi objetivo con este paciente es que no se desnutra más, ¿no? Pero si es un paciente que está obeso, pues igual evidentemente es un paciente que tampoco sabe manejar calorías excesivas, ¿no? Porque si no, no las estuviera acumulando, ¿no? El paciente que come mucho y que está delgado, tiene un buen metabolismo, pues ese sí tiene un poquito más de eficiencia, ¿no? Pero el paciente obeso evidentemente pues no lo tiene, ¿no? Si nos llegara a tocar a alguien que tiene, por ejemplo, pues alguien que sí tenía buenos hábitos, que sí le dio de malas, hace ejercicio constantemente, ¿no? Es un paciente que está acostumbrado a movilizar mucho sus calorías, ¿no? Entonces, con ellos a lo mejor no va a haber tanto problema de las 30 kilocalorías por kilo y no va a tener ningún problema, ¿no? Y de acá me brinco esta parte de la resistencia a la insulina, ¿no? Que es parte también de la respuesta metabólica y que no olvidemos, o sea, vuelvo a hacer mención de esta parte inflamatoria, o sea, no es lo mismo el paciente también que ya trae una resistencia a la insulina previa, ¿no? O sea, que lo que va a pasar en estos momentos es que se va a exacerbar. Y entonces aquí también los controles glucémicos con el paciente, pues también van a ser más difíciles en un momento dado, van a ser más difíciles de compensar, ¿no? En este punto. Nosotros, las guías estas nos manejan igual de 6 a 8 milimoles de glucosa
como parámetros eh, objetivo que nos van a dar alrededor de 140 a 150, ¿no? El objetivo con ellos también es que no nos estén rebasando 180 miligramos de glucosa, ¿no? Vamos a aceptar una cierta hiperglucemia, pero pues debemos de mantenerla lo más controlada posible, ¿no? Porque esto también, a fin de cuentas, esta resistencia a la insulina y esta hiperglucemia es lo que en un momento dado también va a determinar mi respuesta catabólica. Porque mientras menos compensada esté mi glucosa, pues menos voy a, o sea, más, perdón, voy a estar utilizando mis procesos gluconeogénicos. Y pues eso se va volviendo un ciclo, ¿no? Un círculo vicioso, ¿no? Que a fin de cuentas, si no logro controlar bien mi energía, no doy lo justo, no voy a estar compensando adecuadamente. ¿Sí? Se sugieren los aumentos progresivos, como mencionaba, no de golpe y porrazo vamos a darle todas las calorías. También se sugiere que una ingesta del 70-80% de la estimación energética medida, pues va a ser óptima, ¿no? A veces no logramos el requerimiento completo, pero si estamos sobre un 70-80%, pues nos podemos dar por bien satisfechos. Si a lo mejor no tenemos la oportunidad de una utilización mixta. Por ejemplo, si tengo a mi paciente intubado y a lo mejor no tengo la facilidad de una nutrición parenteral, bueno, si ya estoy sobre el 80% con nutrición enteral, pues voy tranquilo, ¿no? Puedo considerar que estamos yendo hasta cierto punto bien, aunque pues sí nos mencionan que lo óptimo pues es lograr el 100%. Así es que digamos que dentro del objetivo nutricional es lo que vamos nosotros a buscar, de un 70 a un 80%. Por eso va a ser también importante pues tener una estimación energética lo más adecuado y lo más personalizado posible. Dentro de los requerimientos proteicos, pues se habla igual muy general. Nos ponen aquí 1 gramo de proteína por kilo de peso en adultos mayores, ajustado por necesidades específicas, igual tales como estado nutricional, la actividad, el estadio de la enfermedad y la tolerancia, y dar un mayor de 1 gramo en pacientes hospitalizados con multimorbilidades con el objeto de prevenir la pérdida de peso. Obviamente el paciente con multimorbilidades va a tener una respuesta catabólica más incrementada. Y con ello pues buscamos reducir las complicaciones, la readmisión hospitalaria y mejorar el estado funcional. Estos propiamente son los criterios de esta misma guía de manejo de pacientes con polimorbilidades. Entonces, realmente no están haciendo ningún ajuste, pero que sí, en un momento un poquito más específico podemos tomar en cuenta y que nos hace un poquito de mención el documento, los parámetros de los requerimientos propios de los pacientes graves que ahorita van a salir en la siguiente lámina. Con relación al requerimiento de los hidratos de carbono y los lípidos, igual nos mencionan en base a las individualidades. O sea, hay que estar checando los laboratorios para poder establecer pues, nuestros mejores parámetros, ¿no? ¿Qué es lo general? Una relación 70-30, 70 de hidratos de carbono, 30% de lípidos en pacientes que no tengan dificultad respiratoria. Evidentemente, todos los pacientes hospitalizados van a tener dificultad respiratoria, no por eso, si no, no estarían en el hospital. ¿Okay? El paciente sin dificultad es que se quede en casa. Entonces aquí ya valdría la pena que todos los pacientes, por ejemplo, en este caso serían los pacientes que tienen dificultad respiratoria, pero que están utilizando nada más oxígeno suplementario, tendríamos que hacer un ajuste de 60-40. O sea, vamos a bajarle un poquito a las calorías no proteicas y subirle un poquito a las grasas. Recuerden que los neumocitos, que son las células propias de funcionamiento pulmonar, no utilizan
no utilizan como tal la glucosa, ¿no? Utilizan glutamina y utilizan grasas. Les gusta la grasa a los nemocitos. Entonces, pues vamos a echar mano de ellos, ¿no? Y pues, idóneamente también nuestro menú hospitalario tendría que tener una buena fuente de grasas, que es algo complicado también acá, o sea, estar dando nueces, almendras, no sé, crema de cacahuate, ¿no? Son cosas que habitualmente no se dan, pero pues que en casa, en un momento dado, también no todos los pacientes van a conseguir, ¿no? Su aguacatito. Bueno, el aguacatito sí, a lo mejor sí lo consiguen en casa. Y pues nosotros lo que en un momento dado con respecto a soporte nutricional, vamos a optar por fórmulas nutricionales que nos den un aporte reducido de hidratos de carbono y nos den un aporte mayor de lípidos, ¿no? De hecho, hay fórmulas ya totalmente adaptadas a patología respiratoria que cubren perfectamente los requerimientos. Y en el caso de los pacientes ventilados, sí, obviamente tenemos que bajar los cocientes respiratorios, debemos de cuidar las gasometrías, buscamos que el paciente pues, idóneamente esté por debajo de 30 de CO2. Entonces sí debemos de manejar una relación 50-50 hidratos de carbono y líquidos, ¿no? Y las estimaciones de kilocalorías no proteicas en general las vamos a hacer en base del estrés del paciente, ¿no? Sabemos que de normal nosotros consumimos 150 calorías por gramo de nitrógeno. Si tenemos estrés 1, pues vamos a bajarlo a 130, 131. Si tenemos estrés 2, vamos a estar sobre 100 kilocalorías no proteicas por gramo de nitrógeno, y en estrés 3 de 80 a 90. Mientras más estrés tiene el paciente, menos hidrato de carbono y menos grasa, ¿sí? Le vamos a dar. El que vamos a aportar también es más proteína, porque a fin de cuentas es lo que metabólicamente está utilizando más, ¿sí? Y de aquí deriva también esta parte de la proteína. Y aquí se les presento dentro de la parte de manejo nutricional, pues el documento nos redirige totalmente a sus guías ESPEN, las últimas guías de manejo de terapia intensiva, que salieron en el 2018, donde nos están planteando un aporte inicial de proteínas de 1.3 gramos de proteína por kilo y aumentar progresivamente. ¿Hasta cuánto? Pues lo que nos esté tolerando el paciente, o bien si estamos haciendo estimaciones de nitrógeno de urinario, pues podemos estar estableciendo adecuadamente los balances, ¿no? Buscamos al menos estar en un balance neutro con los pacientes, o sea, estarles aportando lo que están perdiendo, pero idóneamente pues debemos estar en un balance positivo +1 o +2 para evitar mayor complicación, ¿no? Siempre y cuando nuestra función renal nos esté dando pauta. Esto es súper importante. En el momento en que el paciente pues nos haga falla renal, tiene que entrar al protocolo de diálisis o hemodiálisis, porque si no es una realidad que el paciente no va a salir, ¿no? Los hidratos de carbono sugieren una medida de 5 miligramos por kilo por minuto como dosis máxima. Esto si lo trasladamos al español, no debemos estar sobrepasando 5 gramos por kilo por día, ¿no? Aproximadamente es lo que aquí ya nos ponen una velocidad de infusión ya mucho más específico, ¿no? Y los lípidos, pues la guía nos repunta hacia manejar 1.5 gramos de lípidos por kilo por día. Se puede manejar igual a 100 gramos por kilo y sigue siendo también un buen aporte, ¿no? Aunque en este caso, como pues ya les comentaba que los nemocitos pues les gusta la grasita, pues podemos plantear sin ningún problema esta recomendación de 1.5. Y bueno, yo me quedé así como con la duda y dije, bueno, ¿será que solo aquí los europeos están planteando algo?
pues me topo aquí con unas directrices de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que es como que ya aquí de nuestro lado, y nos hacen unas recomendaciones que considero muy, muy oportunas, ¿no? Nos hacen un planteamiento de progresión de calorías muy bueno, que nos dan de 10 a 15 kilocalorías por kilo por día los primeros 4 días, ¿sí? Y posteriormente al día 4, si metabólicamente pues el paciente está bien, vamos a hacer el incremento pertinente de 25 a 30 kilocalorías. Ellos igual coinciden en no estar aportando más de 30 kilocalorías por kilo, ¿no? Esta federación también comparte esto, ¿no? Eh, Aunque sea un paciente desnutrido, como yo les mencionaba, no es el momento de tratar la desnutrición con estos pacientes. Nos hacen un planteamiento de 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo día, hacen un punto de partida un poquito más elevado. Ellos obviamente tienen esta influencia de la Asociación Americana de Nutrición Integral y Parenteral, el ASPEN, y los americanos siempre han sido un poquito más proteicos, por así decirlo, que los europeos, ¿sí? Los hidratos de carbono coinciden de 3 a 5 gramos por kilo día, perdón ahí por mi falta ortográfica. Igual es una recomendación de reducción de hidratos de carbono. Precisamente, ¿por qué? Porque el hidrato de carbono genera más trabajo respiratorio. Acuérdense que genera más CO2 al momento de metabolizarse en el ciclo de Krebs. Y, pues, y ese CO2, ¿dónde lo vamos a eliminar? Pues por la respiración. Entonces, simplemente menos hidratos de carbono. Y los lípidos, pues ellos inclusive plantean hasta 0.5 por kilo por día. Que esta, pues sí, en lo muy particular se me hace muy poquito manejar 0.5 gramos de lípidos por kilo por día, pero que en un momento dado, si hubiera algún problema de malabsorción o problemas de esteatorrea, pues sí se tendría en un momento dado que considerar. Y también me gusta porque ellos plantean también algo de inmunonutrición, plantean utilización de omega 3 de 2 a 3 gramos, que sabemos que pues, tiene sus efectos antiinflamatorios también, generando prostaglandinas antiinflamatorias, y que pues es importante, ¿no? Y que actualmente podemos nosotros dar omega 3 tanto por vía enteral como por vía parenteral, y tener esos efectos antiinflamatorios desde, bueno, en el caso de nutrición enteral, desde las primeras 4 horas, ¿no?, de administración, ya vemos el efecto del omega 3. En el caso de la nutrición enteral, nos tardamos un par de días en empezar a ver el efecto. La glutamina, también el planteamiento de glutamina, como cualquier otro paciente grave, ¿sí?, siempre y cuando también no tengan falla hepática, es cuando no está muy indicada la glutamina, y está a razón de 0.3 a 0.5 gramos. Los lineamientos para manejo crítico están en 0.4. Así que prácticamente se están manejando lo mismo, ¿sí? Y aportes de arginina de 15 a 20 gramos por día. La arginina, que pues igual se ha hablado mucho ya del papel de la arginina, y que el paciente que tiene sobre todo mucha estancia hospitalaria a la larga empieza a hacer déficit de arginina. Entonces, pues es importante suplementarla, aunque no es una suplementación que se considere inicial en un momento dado, porque el síndrome de desgaste de arginina lo van a hacer posterior a 3 semanas más o menos de hospitalización. Entonces ahí pues hay todavía un poquito de margen, ¿no?, en un momento dado. Pasando a la declaración número 3, que nos habla del aseguramiento de la suplementación de vitaminas y minerales. Pues aquí el documento lo que nos plantea es evitar
las ingestas disminuidas de vitamina A, de vitamina E, vitamina B6 y vitamina B12. Y también minerales traza como el zinc y el selenio. Prácticamente lo que nos están queriendo dar aquí como pauta es la parte antioxidante, ¿no? Tratar el estrés oxidativo que va a generar todo paciente grave, ¿no? Y aunque sabemos que pues a nivel de vitamina A y de vitamina E, pues poco se puede hacer, sí, sí hay un poquito más de manejo con zinc para tener un buen trabajo de la peróxido de dismutasa. El selenio también es súper importante porque el selenio va a ser el activador, el micronutriente activador de la glutatión peroxidasa. Y ahí también la importancia de la glutamina. ¿No? Si no hay glutamina, pues no hay glutatión y no se da esta enzima. Pero a fin de cuentas, quien activa esta enzima pues, es el selenio. Y no hablan de vitamina D, pero yo en lo particular también habría que considerar porque sí, el paciente evidentemente de mucha estancia hospitalaria va a ser un déficit de vitamina D. Además, la mayoría de nosotros empezamos a tener una cierta deficiencia de vitamina D, o sea, los que han estado confinados en casa y que si ustedes se observan que ya no tienen marcas en los brazos de la ropa, ¿no? Ya se les quitaron las manchitas de la cara por el sol, ¿no? Esas que los niños, no sé, que de repente tienen el pie blanco, ¿no? Y nosotros que hacemos ejercicio, por ejemplo, que yo que salgo a correr, que de repente tengo marcas de la licra, en lo particular, ya perdí esas marcas, porque hemos disminuido muchísimo nuestra exposición al sol. Entonces, hasta cierto punto ya hay una cierta deficiencia, ¿no? Entonces, y después, pues si te enfermas ahorita, tienes más estancia hospitalaria donde menos sol vas a tener, estás en 4 paredes, ahora sí, bien encerrado en 4 paredes, pues también es algo importante para considerar, ¿no? Vitamina B6 y B12, sabemos que todo la batería de complejo B son cofactores de las reacciones energéticas en el cuerpo. Entonces, si hay deficiencias de vitamina B, entonces pues no vamos a tener eficiencia metabólica para la energía. Así de fácil. Entonces, sí es importante evitar estas deficiencias, ¿no? Y también aquí en la misma federación nos está planteando también algunas recomendaciones. El documento que les comento no presenta recomendaciones, simplemente nos redirige a no tener deficiencias, pero la Federación Panamericana de Medicina Crítica sí nos plantea estas dosificaciones. Aquí subrayo la vitamina A porque es la que el documento nos plantea. Piridoxina, cianocobalamina. Y si se fijan, no son megadosis, o sea, prácticamente son las dosis que debemos de estar manejando, inclusive no hay por qué, yo siempre que hablo de suplementación, o sea, hay que tomar en cuenta que la suplementación no siempre va a ser para megadosis, ¿no? Es simplemente evitar una deficiencia, ¿no? Y sorprende mucho vitamina C, ellos sí plantean una dosificación de 2 gramos IV cada 6 a 8 horas. Esto nos está dando de 6 hasta 8 gramos de vitamina C. Recordemos que el paciente crítico sí es un gran consumidor de vitamina C. Es lo mejor que nosotros en un momento dado podemos utilizar para combatir el estrés oxidativo del paciente. Además, es muy segura porque recuerden que lo que no utilizamos lo vamos a eliminar por la orina porque es una vitamina hidrosoluble. O sea, tenemos poca probabilidad de un almacenamiento excesivo, ¿okay? Y nos plantean una dosis de 2.000 a 4.000 unidades internacionales de vitamina D. Aquí sí le están dando importancia. Zinc de 75 a 100 miligramos. Aquí sí hay una dosis alta, ¿no? Recuerden que las mujeres debemos tener
miligramos de zinc al día. Entonces, esta sí está en megadosis, al igual que vitamina C. Y el selenio que está prácticamente sobre la recomendación normal, que algunos manejan 100, otras bibliografías son 50 microgramos por día, porque aquí el selenio sí hay que tenerlo cuidado con las megadosis, porque puede dar problemas de falla cardíaca, su exceso. Por eso el selenio no está es un muy buen antioxidante, pero sí, por ejemplo, si ustedes se fijan, no está como que comercializado ni nada, ¿no? O sea, no nos venden selenio como nos venden vitamina C, por ejemplo, ¿no? Que luego los chamaquillos ahí se comen las gomitas, estas masticables, se comen así como que medio frasco en un día y no les pasó nada, ¿no? En el caso de selenio sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Así como paréntesis. Y es más que nada de uso hospitalario. Que ahí les dejo aquí la recomendación para tomar en cuenta. Bueno, la declaración número 4, voy más rápido porque sí hay mucho de qué hablar de aquí. Aquí no me voy a detener. Esta, de hecho, me sorprende que esté aquí porque es una declaración de manejo nutricional, pero nos dice: los pacientes en cuarentena requieren continuar con actividad física mientras toman precauciones. O sea, se deben de mantener activos, pero aquí no sé qué les pasó, no sé si no durmieron bien, pero pues de ejercicio no vamos a hablar nada, y esto pues, ¿cuál es el punto? Que creo que por lo que lo meten, por la cuestión del mantenimiento de la masa muscular, porque a fin de cuentas sí es importante también tener movilidad, y el paciente grave también debe de tener movilidad, ¿no? Pero eso es harina de otro costal, y eso le corresponde pues a los licenciados en fisioterapia y rehabilitación. Me brinco a las 5. Los suplementos nutricionales orales deben emplearse cuando sea necesario alcanzar requerimientos nutricionales de los pacientes, ¿no? O bien cuando las recomendaciones nutricionales o la fortificación de los alimentos no es suficiente para incrementar la ingesta y para cumplir todos los objetivos nutricionales. O sea, sí hay que apoyarnos, sobre todo porque el paciente pues va a tener también problemas de gusto y olfato, y evidentemente va a disminuir su ingesta calórica. Que nos recomiendan que estemos dando aproximadamente 40 kilocalorías, 400 kilocalorías por suplementos nutricionales orales y 30 gramos de proteínas. Es lo que buscamos en promedio, que nos esté apoyando la suplementación. Hay diferentes marcas, diferentes productos, diferentes sabores, y pues eso también nos vamos a ajustar también a lo que en un momento dado tengamos en disponibilidad. Porque ahí no quiero ahondar mucho en las fórmulas, porque si no nos vamos a alargar muchísimo, ¿no? En la declaración número 6, los pacientes hospitalizados con multimorbilidades y en adultos mayores con un pronóstico de vida razonable, en quienes los requisitos nutricionales no pueden cumplirse por vía oral, se debe administrar la nutrición entera. Esto lo sabemos de siempre con todos los pacientes. Si evidentemente el paciente que en un momento dado va a iniciar ventilación mecánica, también ya es obviamente un candidato. Y ahí está también en segundo plano la nutrición parenteral, que debe considerarse cuando haya contraindicaciones de nutrición enteral, o bien no se puedan alcanzar los objetivos, y esto dando a la nutrición parenteral de un tipo suplementario, o sea, manejándose en forma mixta. Obviamente, pues lo más fisiológico siempre va a ser utilizar la nutrición enteral, mantener las funciones digestivas, va a ser siempre el objetivo primordial. Recuerden que la modulación de la respuesta metabólica se logra mejor con nutrición enteral que con nutrición parenteral, porque la nutrición parenteral puede ser un poquito más agresiva metabólicamente, porque literal nos está entrando pues todo de golpe y porrazo, ¿no? Entonces sí corremos con un poquito más pues de riesgo, ¿no? Sobre todo hacia sobrealimentación. Pero no quiere decir que en un momento dado
no podamos manejar la nutrición parenteral como primera opción. Esto va a depender siempre de las particularidades de nuestro paciente, ¿no? Y aquí aprovecho porque con algunos médicos luego el hecho de que estos pacientes se estén utilizando, se estén manejando en posición prona, pues luego dicen, no, pero ¿cómo le voy a poner nutrición parenteral? Porque pues no, lo vamos a dar la vuelta y por aquí y por acá. O sea, no. Pues aquí están las guías de la Sociedad de Cuidados Intensivos, que tiene igual la Facultad de Medicina eh, de Medicina Crítica también. Hay una guía de manejo del estrés respiratorio. Igual es una guía muy grande, como de 35 hojas, pero pues como que traté de resumir un poquitito cómo va a ser el manejo, ¿no? Idóneo, ¿no? Porque pues, tenemos al paciente y antes de pronar, esto sería el número 1, debemos idóneamente suspender la nutrición enteral 1 hora. Eso tomando en cuenta que el paciente está en infusión continua. No dice ninguna aclaración de que si los bolos o la infusión continua, porque realmente el documento no nos redirige ni las guías de manejo de paciente crítico, nos dicen que debemos manejar. No hay una significancia realmente si se maneja en bolos o si se maneja en infusión continua. Yo considero que en estos casos, y como es un problema respiratorio, lo idóneo serían las infusiones continuas, ¿no? Y obviamente, pues el tratamiento prono se va hacia esta parte, ¿no? Entonces, suspender la nutrición enteral idóneamente 1 hora antes, aspirar la sonda nasogástrica para evitar que hubiera cualquier tipo de residuo, verificar colocación y poner en pronación al paciente. Posteriormente, vamos a darle un tiempo. Recuerden que los pacientes no tienen un tiempo de pronación. Esto obviamente ya es cuestión médica. Y cuando vamos a reiniciar la nutrición, verificamos que la sonda esté bien colocada y verificamos la velocidad de infusión. Muchas veces no es la misma velocidad de infusión que estamos manejando cuando el paciente está en decúbito normal a cuando está en posición prona. Muchas veces se lentece la infusión mientras el paciente está pronado. Eso pues también va a depender pues qué tanto en un momento dado vaya a tolerar el paciente. Podemos intentar la velocidad que se tenía, pero si el paciente tiene algunos problemas de regurgitación, se tiene que modificar la velocidad de infusión. Posteriormente, ya cuando el paciente haya cubierto su tiempo y si el paciente se va a despronar, volvemos a suspender la nutrición enteral. Igual, idealmente es 1 hora. Aquí en algunas ocasiones se menciona que puede ser hasta 30 minutos nada más, porque a fin de cuentas el paciente ya va a regresar a la posición semi-Fowler normal. Se debe también de aspirar otra vez la sonda, se debe de verificar que siga estando en buena posición y posteriormente, entonces ya una vez despronado, reiniciamos la última tasa tolerada. Y posteriormente, si necesitamos ya ganar lo que en un momento dado hayamos disminuido cuando el paciente está prono, pues podemos ganarlo y darle un poquito más de volumen para poder completar todo el requerimiento. Muchas veces en algunas unidades de cuidados intensivos, cuando el paciente lo tienen en pronación, no le dan nutrición. Entonces luego pasan las 24 horas y hay contenido de la gastrolisis que se quedó y luego eso se tira. Pues no, la realidad es que no debe ser así. O sea, el paciente puede seguir recibiendo su nutrición enteral mientras está prono.
para considerar, y que no estemos tirando material y no estemos también dándole menos requerimiento al paciente. Aquí igual dentro de las guías lo que les comentaba de que nos están sugiriendo la velocidad máxima de alimentación mientras está pronado de 60 a 85 mililitros por hora. Verificar también los residuos gástricos cada 4 horas. Aquí pues hay algunos que mencionan que ya está en desuso la verificación del residuo gástrico. Sí está hasta cierto punto en desuso, pero debemos en este caso tomar en cuenta que pues el cambio de pronación del paciente pues sí va a generar un residuo gástrico, ¿no? Entonces, sí puede generarlo, ¿no? Entonces sí hay que cuidar de que si está menos de 300 mililitros, pues hay que tomar lo podemos dejar así, pero si pasa de 300 mililitros, sí hay que tomar los debidos ajustes, ¿no? Verificar las disminuciones de flujo también, o sea, que si no hay peristalsis nociva, o bien se sospecha de una carga fecal y que eso pues nos esté también entorpeciendo, ¿no? Vigilar la tolerancia alimentaria, esto también, los procinéticos, el uso de procinéticos que en las terapias intensivas están más que detallados, que deben de ser parte también de toda la medicación que se tiene, y todo paciente con nutrición enteral idóneamente ya debe de tener un protocolo de manejo de procinéticos. Nosotros aquí en el hospital utiliza básicamente la metoclopramida con horario ya desde el primer día de nutrición enteral, y eso pues la realidad es que da muchísima ventaja. En el caso de que no haya buena tolerancia, buscamos modificación de fórmula. Se puede estar manejando, pues esto si estamos a nivel gástrico, con dietas poliméricas, pero en un momento dado si necesitamos utilizar un hidrolizado para que nos dé menos trabajo digestivo, pues se hace un cambio. Y también nos menciona la posibilidad de una colocación de sonda nasoyeyunal, pero pues esto también, ¿qué va a implicar? Que la nasoyeyunal, pues forzosamente se va a tener que manejar con fórmulas hidrolizadas, y fórmulas elementales o elementales. Entonces, a fin de cuentas, pues yo no le veo la necesidad de poner, de cambiar la sonda, ¿no? Y también pues nos manejan la alternativa de manejar la nutrición parenteral de forma mixta o bien de forma suplementaria, simplemente para bajar el aporte por nutrición enteral y de todas maneras complementar los requerimientos. La declaración número 7, pacientes no intubados que se encuentran en la UCI con COVID-19 y en quienes no se alcanzan a cumplir los requerimientos proteico-energéticos con alimentación oral, la primera elección que se debe considerar son los suplementos nutricionales orales. Esto, pues, ya más o menos habíamos comentado esto. Evidentemente, en un área de UCI, bueno, difícilmente vamos a encontrar un paciente no intubado, a menos que esté en destete, en el proceso de destete, ¿no? Entonces ahí sí va a ser importante en un momento dado, pues ayudarlo, inclusive pues obviamente también la modificación propia que va a sufrir la dieta al momento del destete de la ventilación mecánica, ¿no? En un momento dado también es el tratamiento, a veces destetan al paciente la ventilación y quitan de primera instancia también la sonda nasogástrica. Entonces, a veces puede estar ya destetado del ventilador, pero debe continuar con su sonda nasogástrica hasta que él logre comer adecuadamente. Y también en tercer plano nos plantean el uso de nutrición parenteral periférica. Esto más que nada como un apoyo al aporte proteico más que calórico. Entonces, pero pues esto sí está un poquito más complicado hasta cierto punto, ¿no? Sobre todo si es un paciente en recuperación. Con relación a la nutrición parenteral suplementaria, en este caso, que sería lo que para complementar esta parte, Wischmeyer en el Critical Care del 2017 concuerda de que no se recomiendan inicios tempranos porque puede sugerir
mayor riesgo de sobrealimentación, y solo se debe manejar ante el riesgo de broncoaspiración o de fallas de la nutrición enteral, o sea, que el paciente se esté distendiendo mucho o que tenga mucho problema de malabsorción. Nada más en estos casos se estaría en un momento dado procurando la utilización de la nutrición parenteral suplementaria. Y para estos casos de COVID, pues aplicaría propiamente lo mismo, a fin de cuentas. Obviamente, esto requiere también de un muy, muy buen cálculo nutricional para estar ajustando bien los requerimientos tanto de nutrición enteral o bien de vía oral como de la nutrición parenteral. Y la declaración número 8 nos menciona que los pacientes de COVID-19 en la UCI intubados y ventilados se deben iniciar nutrición enteral a través de una sonda nasogástrica, pues ya lo hemos comentado, y la posición prona no es per se una limitante o una contraindicación en pacientes con nutrición enteral, ¿no? Que ya les había mencionado, ¿no? Aquí, ¿qué puede pasar? Que de repente, pues, obviamente los intensivistas sabemos que tienen mucho más conocimiento del manejo de soporte nutricional, la mayoría de ellos. Pero, pues, cuando estamos, luego, en estos tiempos, ¿no? Que de repente otras especialidades están apoyando el área. Sí puede ser que en un momento dado los médicos piensen que por la posición prona el paciente no debe de recibir nutrición. Entonces, no, simplemente ahí para eso estamos nosotros, para decirles nosotros si se puede, hay un protocolo para seguir y simplemente lo que debemos hacer es apegarnos a los ajustes pertinentes. En la declaración número 9, en pacientes de la UCI que no toleran la dosis completa de nutrición enteral durante la primera semana, se sugiere el inicio de la nutrición parenteral, la cual debe considerarse de manera individual, ¿sí? Y como todo la nutrición, ¿no? No todo es receta de cocina, no todo es lo mismo para todos, debemos nosotros de hacer el traje a la medida, ¿ok? Y el cálculo a la medida. Y a colación, pues pongo también esta imagen de las bolsas tricapa, porque pues es una realidad que no todos los hospitales son tan bendecidos como nosotros, que tenemos una unidad de terapia nutricional, tenemos un centro de mezcla y nosotros tenemos el privilegio de hacer las nutriciones parenterales acordes a las necesidades del paciente, ¿no? Pero pues también en un momento dado, las bolsas de capa son un apoyo, se pueden utilizar, simplemente hay que conocer bien las presentaciones y tratar de hacer los ajustes pertinentes para también no caer en sobrealimentación. Entonces, y aquí pues es donde nosotros los nutriólogos con nuestras buenas matemáticas pues echamos la mano a los médicos, ¿no? En este aspecto. Sí es importante y son una opción también para manejar. Y bueno, y aquí, pues, ¿cuándo va a aparecer también esta utilización de la nutrición parenteral? Cuando está en las contraindicaciones de la nutrición enteral, y que obviamente van a ver en algún momento, ¿no? Aquí nos presentan cuando tenemos un paciente en shock no controlado, objetivos hemodinámicos igual no logrados y de perfusión tisular insatisfechos, o sea, que el paciente evidentemente no tiene una buena estabilidad. En casos no controlados también de hipoxemia, de hipercapnia y acidosis potencialmente mortal, también se debe de contraindicar. Y pues en algunas ocasiones el paciente sí requiere también de ponerse un periodo en ayuno, unas horas en ayuno, se controla y posteriormente reinicia, o bien pues no reiniciamos con las cargas iguales, o sea, nos apoyamos de la nutrición parenteral. No debemos, y también aquí también no debemos empecinarnos, ¿no? Sí puede ser que de repente el paciente a la postre 1 o 2 semanas después nos empieza a hacer problemas digestivos y ya no estamos logrando mantener la nutrición enteral.
sabios cambiar de opinión y decir, bueno, ahora nos vamos por la parte parenteral. Hay que considerarlo hasta cierto punto. Y la última declaración, pacientes con disfagia en la UCI, se puede considerar a la alimentación adaptada a la textura después de la extubación. Aquí recuerden que el paciente, sobre todo, se ha tenido muchos días, semanas de intubación y por X o Y razón, por ejemplo, también tuvieron cánula endotraqueal, o sea, no tuvieron traqueostomía, van a tener mucho más problema de disfagia. Y esta disfagia se puede prolongar hasta alrededor de 21 días, ¿no? Aquí también destaco mucho la labor del licenciado en fisioterapia y rehabilitación, porque también no es solo que nosotros los nutriólogos hagamos una alimentación adaptada, o sea, que le estemos dando al paciente papillas, alimentos suaves, ¿no? Otra vez entra aquí el apoyo de los suplementos nutricionales orales. Si también la rehabilitación no está haciendo un buen trabajo, un buen apoyo de estimulación de la deglución y manejo de la disfagia, pues nos vamos a estar dando de toques, ¿no? Y pues el paciente igual y todo el trabajo que ya hicimos con poner las ondas, manejar la parenteral y demás, pues a la hora que ya le quitan todo, pues no puede comer adecuadamente. Y ya se nos entorpeció el trabajo, ¿no? Sí, para que vean la importancia del equipo multidisciplinario, ¿no? Y todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Y pues bueno, ya para concluir, pues la terapia médica nutricia en el paciente crítico sigue siendo un desafío y en este caso los pacientes con COVID-19 son, creo que aún más un desafío porque de repente pues están haciendo no sé, evoluciones diferentes, ¿no? Y creo que cada etnia está teniendo diversas complicaciones. Los pacientes de UCI son un grupo heterogéneo, no se puede sugerir una recomendación única para cada paciente y situación, o sea, hay que ver cómo ajustar, ¿no? A lo que se nos esté presentando en ese momento, ¿no? Y estas pautas proporcionan recomendaciones nutricionales en las situaciones clínicas más frecuentes. O sea, realmente no es una guía nutricional para el manejo como tal del COVID-19. Es un compilado de pues lo que ha dado resultado, ¿no? Con otras patologías, porque pues a fin de cuentas pues un paciente grave es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria y el 90% de los pacientes en la UCI tienen algún problema respiratorio, ¿no? Entonces, hay cierta experiencia en el manejo de ello, pero todavía no podemos hablar de que realmente es lo que va a funcionar, o sea, no, por eso no dan unas pautas exactas de proteínas, de calorías, o sea, todo va a estar, pues todavía está un poquito en penumbras, ¿no? Todo considero en general, tanto el manejo nutricio como el manejo médico a fin de cuentas, ¿no? Y pues se debe tener en cuenta cada diagnóstico, cada periodo de tiempo, o sea, si nos está tocando trabajar con un paciente desde temprano momento, si es un post-resucitado, ¿por qué no decirlo? O sea, hay pacientes que tardan, o sea, que como que ya que la que de verdad la brincaron, dicen, no, pues sí, hay que ponerle sonda, hay que nutrirlos, ¿no? O sea, si es un paciente que está estabilizado de todo el tiempo, puede ser que nos toque de repente que nos manden una interconsulta por un paciente de larga estancia, ¿no? Y pues también tomar en cuenta cualquier complicación concurrente, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues no sabemos, ¿no? Los pacientes son libros abiertos y hay que ver cómo va la historia, ¿no? A fin de cuentas. Y pues yo creo que aquí pues el punto es que nosotros podemos aportarle mucho a los pacientes, podemos aportar mucho al equipo médico para que los pacientes salgan avantes, ¿no? Y que no se olviden de lo básico, ¿no? El documento al final menciona, hace una
mirada, ¿no? De que pues no solo ver las cuestiones de ventilación ni qué tratamientos de medicamentos se van a manejar, que no nos olvidemos de lo básico que es nutrir al paciente, ¿no? Porque la realidad es que está más que documentado que ningún paciente crítico que no tiene un buen apoyo de terapia médica nutricia tiene muchas menos probabilidades de supervivencia que aquel que está teniendo un apoyo nutricional especializado e individualizado. Eso es una realidad. Pues es no temerle también, no sacarle al parche, leer, estudiarse, documentarse bien y demostrar, ¿no? A fin de cuentas, que nosotros también tenemos conocimiento de medicina y sabemos qué está pasando en el cuerpo y qué pasa con un proceso infeccioso. Y pues nosotros poner nuestro granito de arena, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo vamos a ayudar? ¿No? Como puse en las primeras láminas, ese engranaje que vamos a hacer todos a la par, ¿no? Que en su momento también mencioné en la parte de rehabilitación, y creo que también psicología, pues también va a jugar un papel importante, ¿no? Pues, posteriormente con el paciente, cuando ya está en su proceso de recuperación. Ahora sí, concluyo agradeciéndole mucho su atención. Ya me brinqué de la hora. La verdad es que no pregunté cuánto tiempo tenía disponible, pero traté, ya que vi que me empezó a comer el tiempo, empecé a como que a pisar el acelerador. Esta es la referencia, esta es la referencia que pueden accesar de la guía, les digo guía, aunque no está declarada como tal, una guía, está en total libre acceso, y pues es lo más especializado que tenemos al momento, que salió apenas hace unos meses, porque si no me equivoco es de mayo, de marzo, perdón, es de marzo, tiene unos mesecitos que salió, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho la invitación, y pues si hay alguna pregunta también. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Excelente, María José, una increíble capacitación que acabas de dar de nutrición hospitalaria. Un mantequillazo. Es un tema que completamente, es un mundo completamente diferente, ¿no? Para quienes nos dedicamos, por ejemplo, a nutrición poblacional o de alguna manera extra hospitalaria, ¿no? Yo creo que un poco la intención también de estas capacitaciones es esa. Por supuesto, el recibir capacitación, como acabas de mencionar, clave, hay que estudiar, hay que leer, hay que actualizarse, buscar las guías de referencia más actuales, porque de alguna manera nos ponen sobre la mesa lo que está funcionando, que si bien con cada paciente tendremos que hacer estos guantes hechos a la medida dependiendo de sus comorbilidades, pero pues sí nos permiten tener una base, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Pero definitivamente la otra intención de esto es que los que estamos fuera del hospital, pues también entendamos todo lo importante que es en el equipo interdisciplinario del hospital. Hoy más que nunca el papel de los nutriólogos que están todos los días y a veces hasta por horas, ¿no? Como tú mencionabas, cambiando y modificando las dietas y ajustando proteínas, ajustando lípidos y viendo qué suplementación sería necesario, ¿no? Y pues hay que decirlo también, a veces está luchando con el personal de salud, porque a veces, sí, no, es así como que, bueno, no, la nutrición lo último, pero pues no, definitivamente el tema de nutrición nos puede ayudar a levantar a los pacientes y a evitarles complicaciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí queda muy claro la importancia de los nutriólogos que están trabajando hoy a marchas forzadas por la gran cantidad de pacientes que hay en los hospitales, y pues eso es algo que es muy, muy importante reconocer y felicitar a los nutriólogos que hoy están dentro de los hospitales 24 horas pendientes de sus pacientes. Si tienes preguntas, Majo, si me permites te voy a leer algunas de las que están llegando. Aquí nos pregunta Tere, dice, ¿qué tan frecuente es el uso de nutrición parenteral? Pensando en la recomendación de no usar enteral por el riesgo de contaminación en la manipulación. Pues bueno, yo en lo particular, la realidad es que ahorita documentación de nutrición no hay. O sea,
Eso es una realidad. Nosotros aquí en el hospital prácticamente está al momento nula la utilización de nutrición parenteral, o sea, todos los pacientes graves se están manejando con nutrición enteral. Y la realidad es que el riesgo de contaminación por manipulación, la realidad es que no debería de haber, o sea, ese no es una pauta para considerar de que por eso no se ponga, ¿no? La realidad es que también el equipo encargado de las preparaciones, que sabemos que no en todos los hospitales, como mencionaba, nosotros tenemos una bendición aquí con la unidad de terapia nutricional, o sea, porque es un departamento exclusivamente de manejo enteral y parenteral, trabajado por nutriólogas. Me atrevo, somos el único en el estado y creo que somos el único en el sureste, me atrevo a decirlo. Pues tenemos que cumplir con todos los protocolos que implica un adecuado proceso de preparación tanto de nutrición enteral como de nutrición parenteral, ¿no? Entonces, aquí el punto es utilizar la nutrición enteral porque se tienen las vías digestivas disponibles y porque no hay ninguna otra contraindicación como un hilo paralítico, un sangrado de tubo digestivo, una distensión exacerbada, ¿no? Esas serían las pautas básicas para no manejar la nutrición entera. Excelente. Mira, aquí tenemos otra pregunta igual de Facebook, de Carla Carrillo. Carla nos pregunta, buen día, dice, en el caso de residuo gástrico considerable, ¿qué acción inmediata se recomienda mientras se personaliza la dieta de alimentación enteral? Me refiero a los pacientes intubados. Sí. Aquí, primero que nada, tendríamos que ver si el paciente está manejado con bolos, pasarlo a infusión continua para que le demos un poquito más de tiempo. O en ocasiones, allí desconozco en un momento dado también cómo se manejen en otros lados, pero lo idóneo en una unidad de cuidados intensivos es que aunque se maneje el bolo sea controlado por medio de un equipo de bomba de infusión, ¿no? Y no se maneja el bolo a gravedad como se maneja en piso. Entonces nosotros si ponemos un bolo de 300 mililitros, 400 mililitros de fórmula, idóneamente lo debemos de controlar, digamos, a 1 hora, ¿no? Para que eso nos dé más pauta de que el paciente tolere. Ahora bien, si el paciente está en infusión continua, lo que tenemos que ajustar son las velocidades de infusión, ponerlo más lento. Ahí no me fui ya hacia en lo práctico, pero muchas veces también las infusiones continuas se pueden fraccionar. Y no es que dejamos la mezcla corriendo a 24 horas como una parenteral. A veces nosotros, por ejemplo, aquí en el ORAN, las dejamos a 12 horas. Entonces, hay un inter también entre toma y toma, en que enfermería, en este caso que es quien administra, da 1 hora, digamos, de reposo gástrico, 1 o 2 horas, que también hay un reposo hepático también, y que es súper importante también en los pacientes graves. Y eso pues nos da manejo. Entonces, si no lo teníamos con el paciente, hay que optar por esa estrategia. Ahora, si ya lo tenía, puede ser que esté fraccionando a 8 horas la mezcla y darle esa hora de descanso, o bien, pues entonces hacer un cambio de fórmula en un momento dado, porque también las fórmulas poliméricas requieren de un proceso digestivo completo. En cambio, si estoy utilizando una fórmula semi-elemental, algo que esté ya parcialmente hidrolizado, estoy disminuyendo el trabajo digestivo. Y entonces ya también le estoy dando pauta al paciente. Y en última instancia, voy a optar por la reducción de calorías y reducción de volumen. Ese sería, digamos, mi escalerita, ¿no? Excelente. A seguir. Excelente, Majo, gracias. Y aquí tenemos una última pregunta. Nos pregunta si se están considerando y aplicando estas recomendaciones
hechas, por supuesto, por el Departamento de Nutrición del hospital, o si debido a la saturación que tenemos ahorita, o bueno, al número de pacientes que tenemos, pues están tratando de hacer las modificaciones en sus nutriciones enterales. Sí, no, pues aquí nosotros la realidad es que gracias a Dios no hemos tenido tanto paciente grave. Creo que el día que más ha estado cargado el servicio ha estado como de nueve pacientes Ok, intubados. Tampoco es para que sigan saliendo ahí de casa, ¿no? por favor. Por favor. Sí hemos estado aquí con poquito cupo, pero hay. Eh, y no, o sea, a fin de cuentas, todo paciente que requiere nutrición enteral tiene que tener un cálculo y tiene que tener una selección de fórmula y en algún momento pues también tendrá que recibir los debidos ajustes, ¿no? Nosotros aquí en el hospital estamos acostumbradas a manejar, a preparar muchísimas nutriciones enterales porque este es un servicio que lleva, yo al menos, bueno, yo ya no estoy ahorita operativa, pero el departamento inició desde el 2004. O sea, llevamos 16 años trabajando este, con, con las nutriciones, entonces hemos tenido un crecimiento exponencial, obviamente, de todos los pacientes, no solo adultos, también los pediátricos y también los pequeñitos, ¿no? Que pasa también en neonatología también se les pone su sondita orogástrica y reciben su lechita, ¿no? Así Ahí. es. Así es, Majo. Bueno, pues ya no queremos seguirte igual quitando tiempo. Sabemos que estás con... No, para nada, para nada. Agradecemos inmensamente, María José, esta capacitación, esta actualización que nos acabas de dar a todos los profesionales de la salud. Ahí te mandan saludos desde Tamaulipas, que estuvo excelente tu exposición. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues con esto yo creo que damos por concluido este webinar que estuvo tan interesante. El webinar se va a quedar colgado de la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán. Para quienes no pudieron verlo en vivo, pueden en un ratito ahí revisarlo y pues ahí se quedará de manera permanente este webinar para que puedan consultarlo. Y nos preguntan los datos de la ponente. Ella es la licenciada en nutrición María José Miguel Vázquez. Ella es la jefa de dietética del Hospital Orán y si ustedes entran al directorio de la Secretaría de Salud y Sí. buscan Hospital Orán, ahí pueden encontrar tu correo electrónico, Majo, no sé si nos puedes ayudar. Sí, maria.miguel @ssy.gov.mx. Estoy viendo una preguntita ahí del doctor Grajales, que en un momento dado ¿Cómo no? que si él si gusta, le contesto en privado, si me manda ahí a mi correo, me manda un correíto, porque aquí de primera instancia, por lo que estoy leyendo, que estaba preguntando con los Adelante, pacientes Majo, por favor. ¿sí? Ah, ok. Sí, claro, con mucho gusto. Me sigo, ok. Ok, nos pregunta aquí, pacientes positivos con diabetes, pero tienen predominio de sintomatología gastrointestinal, con predominio de diarrea. Uy, sí. Aquí yo creo que pudiera haber una conjunción con no sé si mantengan ellos su consumo de metformina y demás, y creo que aquí se nos juntan estos dos parámetros. Sí, ante todo aquí podemos estar manejando, sí hay que darle prioridad a la diarrea y manejar una dieta astringente y dentro de lo que se pueda manejar pues las combinaciones para que los índices glucémicos no sean altos, ¿no? A lo mejor no le vamos a dar en su bebida, por ejemplo, una horchata tan tradicional en una dieta astringente, pero le vamos a dar una agüita de cebada, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Que también nos va a hacer, nos va a dar un cierto efecto, ¿no? Pues vamos a seguir apoyándonos del arroz, en modo de la pasta, aunque en este momento pues no sea lo idóneo para la cuestión de la diabetes, pero sí tomar en cuenta que
lo primordial en este momento va a ser la diarrea. Exactamente. No, Va a ser la diarrea. ¿No? Esa Sí, priorización ahí. tenemos que priorizar y posteriormente, ahí también a lo mejor ustedes como médicos tendrían que estar un poquito más ajustados en la cuestión de los fármacos, porque la dieta no va a estar ayudando mucho, ¿no? Exactamente. En el caso, por ejemplo, y en el caso de nutrición enteral, pues aquí sí tendremos que hacer un ajuste de fórmula porque, bueno, esto no lo comenté igual, no entré en detalle de fórmulas, pero normalmente en formulaciones enterales lo que más vamos a utilizar son las fórmulas para diabéticos, porque son las que son más bajas en hidratos de carbono. Exacto. Que a fin de cuentas es lo que necesitamos con los pacientes de falla respiratoria. Sin embargo, hay algunas fórmulas en específico de diabetes que traen fibra. Entonces, nada más hay que revisar la formulación para diabético que estamos utilizando, porque hago la cosa, no todas traen fibra, pero hay un par de marcas que sí tienen fibra. Entonces, hay que cambiarla. Y en este momento pudiéramos, hasta cierto punto, pues mejor trabajar con una fórmula polimérica estándar o utilizar un hidrolizado, que también los hidrolizados normalmente están hechos con maltodextrina y que tienen una respuesta glucémica baja, ¿no? A fin de cuentas, la fórmula para diabético tiene maltodextrina, ¿no? Entonces, pero las fórmulas semialimentales evidentemente no tienen fibra. Entonces, aquí es lo que tendríamos que cambiar y que ponderar. La cantidad de fibra que le vamos a dar. Excelente. Mira, aquí sale una pregunta más. Si nos quedamos, salen más preguntas. Mira, aquí hay en pacientes con COVID que hayan mantenido dietas hiperproteicas o cetogénicas, si se mantiene el mismo tipo de alimentación. Bueno, aquí correlación, bueno, esto no lo comenté igual, pero el paciente de la UCI va a salir con mucha debilidad muscular, ¿ok? O sea, sobre todo si durante la estancia en la terapia no hubo manejo de fisioterapia. Vuelvo a hablar del equipo multidisciplinario, ¿no? Sí. Porque en las UCI cada vez son más importantes los licenciados en fisioterapia. Entonces, sí deben de mantener, o sea, a pesar de que el paciente esté de alta, y hasta un paciente que no ha estado en la UCI, por supuesto que va a tener un desgaste físico. O sea, es un paciente que evidentemente va a perder peso y va a tener debilidad muscular, entonces sí deben mantener altas concentraciones de proteína en la medida que les sea posible. La cuestión de la grasa, si ya no tienen insuficiencia respiratoria, ya no habría necesidad en un momento dado de estar hasta cierto punto cetogénico, ¿no? O sea, ya puede retornar a sus requerimientos normales. De hidratos de carbono. Excelente. Pero la proteína sí, idóneamente, es alguien que de hecho debería de seguir, es como el paciente quemado, sí, que aunque salga del hospital, tiene que seguir un proceso de rehabilitación para restitución de masa corporal magra. Y el documento nos lo especifica, sí, esta parte de la debilidad muscular. Entonces, y ahí quería yo aprovechar, comentarles que precisamente mañana va a ir muy hilado el tema de mañana con lo que estamos platicando hoy. Mañana un nutriólogo adscrito ahí que trabaja con la licenciada María José nos va a platicar un poco también de la alimentación en el proceso de recuperación, o sea, post-COVID, pensando precisamente en estos pacientes que han perdido masa muscular, ¿no? Que han perdido masa grasa. Definitivamente el tema de nutrición, así como fue importante antes del COVID, ¿no? Para ver cómo entramos a un tema infeccioso, como es importante en el proceso hospitalario del paciente que está padeciendo COVID, pero una vez que te estás de alta del hospital, que te estás convaleciente, ¿no? De haber estado a lo mejor una semana, 15 días, 3 semanas en un servicio de terapia,
cuál es el proceso que debemos de seguir también de alimentación para la recuperación de los pacientes. Entonces, el tema de mañana, si no nos pueden acompañar, pues también va a tocar toda esta parte, ¿no? Que va a ser bien importante de cómo ayudar a esa recuperación de los pacientes que han pasado por un proceso infeccioso y que en algunas ocasiones han pasado por verdaderas depresiones de protección y pérdida de masa muscular considerables, ¿no? Para su estado previo al COVID. Por supuesto. Así es. Pues entonces, ahora sí, muchas gracias, María José. En nombre de toda la Secretaría de Salud de Yucatán, el gobierno del estado de Yucatán, te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado 2 horas de tu mañana para esta capacitación. Agradecemos inmensamente a todos los nutriólogos que están en los hospitales, que todo el trabajo que están haciendo por todos los pacientes que, bueno, ni modos han terminado en el hospital, pero pues sepan que cuando un paciente entra a uno de nuestros hospitales, principalmente al Hospital Orán, pues tenemos un ejército de nutriólogas que están todo el tiempo cuidando el tema de la alimentación y eso que es algo que es bien importante reconocer y agradecer, por supuesto, por parte de todos nosotros. Entonces, les agradecemos muchísimo este webinar y mañana les esperamos a la misma hora, 11 de la mañana. El tema será alimentación en la recuperación de pacientes con COVID-19. Pues muchas gracias a todos. Buenos días y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense mucho.